Muchas gracias. Bueno, crece la preocupación por la salud de Sergio Denis. Hace instantes nada más dieron el último parte médico que indica que está muy grave, muy crítico. Se ha agravado su situación, fruto de los politraumatismos que tiene. Ya lleva 2 días internados en Tucumán. Sabemos que las 48 primeras horas son esenciales. Y ahora aquí el doctor Alejandro Anderson, que es neurólogo, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, nos va a poder explicar un poco mejor qué es lo que le está pasando a Sergio Denis y cuáles son sus posibilidades, ¿no?, de sobrevida. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Qué tal, bueno, mira, por lo pronto lo que él tuvo es un traumatismo de cráneo muy grave, con politraumatismo, con golpes y daños en otras partes del cuerpo. Y en lo que hace a la parte neurológica, lo que tiene que entender la gente es que nuestro cráneo, nuestra cabeza, es rígida para proteger una estructura tan noble como es el cerebro, que además tiene como una consistencia de gelatina. Pero el hecho de ser rígida también tiene su problema cuando tenemos lesiones o estructuras dentro del cráneo para el cual no está preparado. Si te aparecen hematomas, si tenés edema, si te aparece una hemorragia porque hay un daño en las meninges, como es la hemorragia aracnoidea, todo eso ocupa lugar. Todo claro. ocupa lugar. Y entonces te aumenta la presión dentro de tu cabeza. Y esa presión provoca un daño en el cerebro. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión, claro, aprieta y comprime a las neuronas y las daña, pero además también colapsa hace presión para adentro. Exactamente, y colapsa las arterias. Por tanto, el flujo sanguíneo, uno recibe 1 litro de sangre por minuto en su cabeza para poder funcionar. Es muchísimo. Si uno disminuye esa cantidad de sangre, las neuronas van a tener falta de sangre y entran en isquemia. Entonces, tenés el aumento de presión, tenés el daño directo por el traumatismo, muchos hematomas, que quizás fueron más cantidad porque el paciente estaba anticoagulado. Y todo esto, ¿qué genera? Genera que se entre una especie de cascada química donde cada vez aumenta más la presión y, por tanto, al aumentar más la presión, aumenta más el daño. Ahora, ese es el punto. En el último parte, que ahora se los vamos a decir textualmente, quizás ustedes lo pueden ubicar para leerlo textualmente. Dice, léemelo, por favor, Sí. Nat, si lo tenés. Sí, Dice en que media hora él no está sufriendo, está sufriendo, porque está muy sedado, con drogas obviamente específicas para esto. Esto significa que es como un coma inducido, digamos. Claro, vos sabés que una manera de protegerlo y de tratar de evitar que aumente la presión dentro de su cabeza es lo que hicieron muy bien en los primeros momentos, que es colocar una sonda que se llama PIC, un tornillo, le decimos nosotros, que mide la presión intracraneana. Cuando la presión supera determinado nivel, vos sabés que tenés que hacer al menos algún procedimiento quirúrgico o neuroquirúrgico de emergencia, que es desplaquetar el paciente para poder bajar la presión. Y aparte eso te sirve para seguirlo. Ellos le están haciendo Doppler para ver si sigue recibiendo irrigación el cerebro y para ver si tienen éxito. Que Dios no quiera que suceda, pero ¿cuándo es que sucede la muerte cerebral? Bueno, que tanto le tememos, ¿no? Si todo esto que estamos relatando siguiera avanzando, si yo te muestro acá básicamente lo que es un cerebro, los hemisferios cerebrales tienen en su base esta estructura que tiene el tamaño de un dedo pulgar, que es el tronco cerebral. El tronco cerebral es el que regula todas las funciones vegetativas. Presión arterial, toda la parte circulatoria, la parte respiratoria, la capacidad de despertarte, todo el sistema autonómico depende de esta estructura tan pequeña que si se daña te genera un coma irreversible. Esa estructura, fíjate vos que si yo te muestro el cráneo por dentro, está en el medio. Sí. ¿Ven este agujero, el agujero occipital? Sí, pero si el cerebro está ejerciendo presión hacia abajo, se puede... El tronco cerebral tiende a irse por el agujero occipital y en ese momento se daña por la presión por un lado y porque se dañan las arterias. A eso nosotros le decimos riesgo de enclavamiento. Entonces, cuando el tronco cerebral se daña, entras en un cuadro irreversible. Además, cuando el tronco cerebral se daña, cuando no cumple sus funciones adecuadamente, el paciente comenzás a ver que desde el punto de vista hemodinámico no funciona bien y uno tiene que empezar a darle drogas para mantener la función cardíaca y tiene que empezar a darle drogas para que la presión arterial siga
el no siga tronco cayendo. se está afectando porque el tema doctor, es... en este el caso parte concreto, comienza... A ver, perdón, profe, que quiero leer el parte. El parte comienza con que el paciente mostró un agravamiento de su estado, consecuencia de la evolución del politraumatismo, trauma de cráneo grave, trauma cerrado de tórax con contusión lateral bipulmonar e inestabilidad hemodinámica a pesar del sostén farmacológico que decía ese es el de la y sonda. continúa. Hay que esperar las 48 horas. Una cosa, decían hoy que lo querían trasladar a Buenos Aires. Imposible en estas Allá condiciones. dicen que no y además la necesario, doctora pareciera, Olga ¿no? Fernández dijo que el Padilla en Tucumán tiene todas las Tiene- condiciones. sí, es excelente. Eso es lo que Técnicas dicen. humanas. Sí, que concretamente le quería indicar al doctor, preguntarle, por cierto, que de acuerdo al parte médico, esa fractura, que es la que genera la hemorragia, el episodio neurocerebral, etcétera, está ubicado exactamente, le voy a leer, temporal izquierda, para que usted nos lo muestre, por favor, en el cráneo que tiene ahí, y para que también la audiencia pueda ver exactamente el trauma donde se generó. El trauma es en el área justamente temporal izquierda y eso va a comprometer parte del lóbulo temporal izquierdo y del lóbulo frontal izquierdo, que entre otras cosas contienen el área instrumental del lenguaje. O sea, la capacidad de emitir y la capacidad de comprender el lenguaje está ubicada en estas dos zonas Entonces, del lo cerebro, que dice, por lo menos doctor, en el 95% de los hombres. Lo que dice que hubiera sobrevida, que todos rezamos porque eso pase, podría haber un daño cerebral que afectara... Secuelas. Y que cada vez trajera que, secuelas justamente en el habla. Uno como neurólogo, cada vez que ve un área de daño o de compromiso, está pensando en el la daño función que posterior. tiene esa área. Claro. Esta área tiene esta función, pero el hemisferio cerebral izquierdo regula la motricidad del hemicuerpo opuesto, o sea, del derecho. Y además no hay un solo hematoma, sería muy en realidad hay difícil. varios hematomas Claro. porque dijeron que eran bilaterales. Sería muy difícil volver a verlo en los escenarios a Sergio, entonces, por la... No Por podemos lo pronto ver lo queremos todavía. vivo, claro. Sí, sí, la verdad que... Mirá, a ver, uno cuando ve muchos pacientes, en el conjunto también hay pacientes que tienen una posibilidad o una suerte excepcional Claro. y salen e incluso con muy poca secuela o ninguna secuela. Ahora, la mayor parte de los pacientes que tienen este tipo de cuadro que estamos relatando tienen una evolución, como dicen los médicos, muy difícil y no pueden darte un pronóstico, porque además es tan inestable todo. Están permanentemente atajando problemas en este momento, no lograron compensarlo. Hay que rezar por él, le agradezco muchísimo, doctor, y lo comprometo porque obviamente vamos a estar con este tema mañana seguramente también para seguir analizándolo. Muchísimas gracias, rezamos por Sergio Denis, por su salud, acompañamos a su familia en este momento tan difícil, ya ha salido de otros momentos difíciles, esperamos el milagro para él también. Muchas gracias por acompañarnos, estoy vestida de ginebra, miren qué linda la Divina. pollera de cuero que tengo puesta con esta camisa de seda hermosa de ginebra y Valdés son estas botitas divinas también, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta mañana, gracias por estar ahí, hasta luego.